eh, ¿es Dios la conciencia universal? Muy buena pregunta. Así que lo vamos a descubrir hoy. Gracias. Bien, buenos días. Vamos a tranquilizar nuestra mente haciendo respiraciones profundas. Recuerda que la respiración profunda ayuda a calmar la mente. Entonces, hoy tengo una clase para retar su intelecto. Así, no es que sea difícil, es retar el intelecto. Y la clase está basada en un escrito, mire, acabadito de salir del horno, del 11 de junio del 2025, ¿verdad? Antonio Lledó, que es escritor espírita y conferenciante, y dirigió en algún tiempo la revista Amor, Paz y Caridad. Él es español y ahora parte de escribir cosas, ¿verdad? Y va más allá. Estamos tratando de, como unos espíritus sugirieron, regresar a lo básico que es el libro de los espíritus. Pero regresar a lo básico también implica ampliar el conocimiento. Recuerde que los espíritus de aquella época dieron un mensaje y muchas de las preguntas no fueron contestadas. ¿Por qué? Porque así ustedes no tienen todavía el conocimiento para entenderlo. Entonces, esto de conciencia universal, que lo hace en forma de pregunta, ¿es Dios la conciencia universal? Ese concepto yo pensaba que era moderno. De hecho, en alguna ocasión alguien lo mencionó de los que escuchan la clase. Y dije, esto es algo moderno. No, la primera vez que se habló de conciencia universal fue Platón. Así que, y ha venido en muchas filosofías y en la metafísica, el otro día, en la metafísica, entonces, pues quiere decir que eso está allí. El espiritismo usa otra cosa, pero no es difícil compaginar y por eso es que Lledó hace la pregunta, ¿es Dios la conciencia universal? Aquí el detalle está que cuando uno dice, vamos a traer a nuestra mente la idea que tengamos de Dios, no sé qué viene a su mente. Dime, Nelson. Usa el micrófono, Nelson. Hello. El concepto de metafísica de Platón es, hay una manzana verde, y esa manzana se pone roja. ¿Qué está pasando detrás que no vemos físicamente que hace que esa manzana se ponga de verde a roja? Eso es la metafísica. O sea, lo Ok. que hay detrás, Detrás de lo meta es físico. más allá, Ok. de ahí sale la palabra. Así que es ver más allá de lo que nos inculcaron por siglos y muchas de esas ideas son adoctrinaciones para llevar a la gente como si fueran corderitos a que todo el mundo piense igual y el que no pensaba igual lo excomulgaban y hasta lo mataban, ¿verdad? Pero estamos en el 2025 y tenemos libre albedrío para pensar. Y estamos tratando de que todos nosotros, todos, seamos libre pensadores. Que eso uno lo dice en dos palabras, pero convertirse en un libre pensador requiere mucho esfuerzo y mucha lectura y mucho análisis. Eso es un esfuerzo, va más allá, ¿verdad? Entonces, la foto original que él puso, que yo la cambié, es una persona, tu persona, tratando de conseguir eso que está allá. Pero entonces, como mi idea de Dios es el universo completo, pues yo la cambié, libre albedrío, ¿verdad? Entonces, están invitados a comentar y a explicar porque vamos a aprender todos juntos. Yo solo sé que me falta mucho por aprender. Sé cosas, pero sé que me falta mucho por aprender, ¿verdad? Entonces, las referencias es ese artículo del 11 de junio de Delladó, ¿es Dios la conciencia universal? Y como en otras filosofías hablan de la conciencia universal, pues ahí está, dice expansión de la conciencia y conciencia universal, que da una explicación sencilla. Eso es lo que lo quiero llevar. Hay muchas filosofías que te lo ponen ahí bien, pues algo sencillo y que esté acorde con el espiritismo. Y un autor que no es tan sencillo entender, que es el doctor Jorge Andrea de los Santos,
y escribió un libro que tratamos de discutir aquí, pero al final no todo el mundo lo entendió y se quitó, que se llama Las energías del psiquismo, fronteras del alma. Les reto a buscarlo, está online en PDF gratis y tratar de entenderlo, porque él es bien técnico, él es bien psiquiatra en esa explicación. Y obviamente el libro de los espíritus y una enciclopedia online que se llama Cardepedia, que tú pones lo que quieres y te lo va, ¿verdad? Y hasta la inteligencia artificial la utilizamos para clarificar conceptos, ¿verdad? Así que el objetivo de la clase es analizar el concepto de conciencia universal y compararlo con la idea de Dios según el espiritismo. Ahí vemos parecidos y diferencias. Repasar o definir estos conceptos según el espiritismo, que sería Dios, conciencia, y vea la palabra, conciencia con S. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Conciencia y conciencia, ¿verdad? Lo que es el inconsciente actual, el inconsciente pasado. El espiritismo, cuando lo discutimos, tiene unos retos, y es que se usan muchas palabras que vienen de la psicología. Entonces, ese es el reto, que usamos, no usamos palabras nuevas, incluyendo la palabra alma. Alma no es una palabra nueva. Entonces, cuando la tratamos de explicar acá, vemos el conflicto que hay con otras palabras y el otro significado. Búscate la palabra alma para que tú veas todas las definiciones que puedan tener, diferente a la que es en el espiritismo, ¿verdad? Así que ese es el reto que tenemos. ¿Cómo decimos algo usando una palabra que ya la usó alguien? O nos inventamos una, ¿ves? Como periespíritu. Periespíritu es solamente del espiritismo. Más nadie usa esa palabra. Así que ahí tienes el reto de hoy, ver, analizar esto desde la perspectiva espiritista. Y empezamos primero con, ¿qué es eso de la conciencia universal o mente creadora? Ninguna de las dos cosas tú la puedes coger, atrapar, tocar, dibujar. Es algo completamente abstracto como lo es el amor, completamente. ¿Y qué dice? Se refiere a la idea de que hay una mente cósmica o universal que subyace en todo el universo y que todo lo que existe está conectado a través de esa mente. Y en más de una ocasión yo he escuchado a Flavio decir que el universo es mental. Yo creo que sigue la línea de Einstein, ¿verdad? El universo es mental. Esta mente cósmica se considera la fuente de la inteligencia y la creatividad en el universo. En algunas tradiciones espirituales o metafísicas, Nelson, ¿qué dijiste que es metafísica, que va más allá de la física? Ok. Se considera que esta mente universal es el origen de toda creación y de la sabiduría que guía el universo. Eso es bien amplio y es diferente a tú tener en tu mente la idea de que nos tenemos que sentar a orar y a rezarle y pedirle a ese Padre Celestial, porque ya ahí es antropomórfico. Ahí si lo piensas de esa manera, tendríamos la mente de los romanos, que tenían muchos dioses, ¿verdad? O de los egipcios, que tenían muchos dioses y los representaban con estatuas. ¿Cómo salimos de ese paradigma mental? Que ya no tenemos una figura para hincarnos de rodillas y pedirle a ese Dios, y vea la otra palabra que usan los religiosos, que Dios quiere que lo adoren. A mí eso me choca en el alma, te lo digo, cada vez que lo leo, porque Dios quiere que lo adoren. No me hace sentido de ninguna manera, pero hay gente que piensa que así es que funciona Dios y el universo, ¿verdad? Aquí es mucho más amplio el concepto. ¿Preguntas o dudas hasta allí? Ok.
¿Y qué dice el libro de los espíritus de que es Dios? Usa el micrófono, Nelly. Yo, o sea, diría o me llega más a mí pensar que en vez de mente universal es la energía universal, no mente, porque ya cuando decimos mente nos limitamos a lo que nosotros creemos que es la mente. Pues, Y yo y en lo el digo, humano, cuando yo digo, trabaja con tu mente, ¿dónde está tu mente? ¿Tu mente es el cerebro? No, ahí es que viene otro concepto. Cerebro es cerebro, mente es otra cosa porque la mente está en el espíritu. No quise usar la palabra energía porque en física energía significa muchas cosas. término para mí personalmente, o sea, para mí Dios es Ajá, una energía universal, eso de que hay que adorarlo, de que tiene manos, de que tiene las manos de Dios, cara, no. Esos son conceptos religiosos que vienen de haber humanizado a un maestro de la antigüedad y haberlo convertido en Dios. Por eso es que exactamente, tiene manos. claro. ¿Eh? Pero nosotros no lo vemos así. Entonces, es más, hay filósofos que usan la palabra sustancia, que es una sustancia. Ya Sí. ni siquiera hablan de energía. Dime, Laude. Bueno, es que quería aclarar, o sea, hay tres cosas en el universo según los espíritus. Ujú, Dios, espíritu, materia. ujú, La energía es la materia. ujú. El espíritu es algo emanado de Dios y Dios es toda esa conciencia universal o toda esa inteligencia manifestada. Y voy más allá. Ahora se habla de múltiples universos. ¿Cómo entonces ampliamos la idea de Dios en esos múltiples universos? Que es mucho más amplia. Pero tenemos que tener claro porque es un concepto que ha permeado en el espiritismo lo de la energía. Ajá, Y entre nosotros mismos hay el concepto de que la totalidad del universo es energía, ajá, pero es del universo material. claro. Y la inteligencia es más allá de esa materia. O sea, que es más complejo de lo que Sí, simplificar sí. decir la palabra Y va a energía. traer conflictos de comprensión y aceptación porque son ideas bien atendidas por diversas mentes. Claro, eso es así. Entonces, ¿se acuerda lo que dice que es Dios en el libro de los espíritus? ¿Se acuerdan? Eso es básico, eso es de las primeras cosas que preguntan. Dice, Dios es la inteligencia suprema. Inteligencia, no tiene cuerpo físico, no tiene forma. Causa primera de todas las cosas, o sea que de ahí sale todo, el principio espiritual y el principio material, que se rige por las leyes naturales, que le llamamos también leyes divinas o naturales. Yo prefiero naturales, ¿verdad? Ahora, Herculano Pires explica lo siguiente en Educación para la Muerte. Dice, la trascendencia que no proviene simplemente de las leyes de vida, sino de las aspiraciones de realización conciencial, solo se pueden realizar en el plano existencial, en físico, ¿no? En que el desarrollo de la conciencia lo lleva a buscar la conciencia suprema. Mira cómo él introduce otra palabra, conciencia suprema, que es Dios. Herculano Prines es brasileño, bastante laico, ¿verdad? Así que él ya va introduciendo de que esa inteligencia tiene una conciencia. Y ahí nos complica un poquito, porque ¿qué es conciencia? Ahí nos metemos en otras aguas más profundas, porque la palabra conciencia tiene un montón de significados. Dime, Sí, usted sabe que ahora estamos escuchando mucho y hablando mucho de la inteligencia artificial. sí, porque no es algo hecho por una máquina, ¿verdad? O sea, no es autónomo. Esa inteligencia, inteligencia entre comillas, yo le cambiaría el nombre, se nutre de la información que encuentra en Internet.
Si la inteligencia artificial no tiene la información, no te la puede dar. Por ejemplo, José Arroyo en una ocasión buscó una definición. Claro, le dio una bien bonita, preciosa. Pero ¿qué tal si él hubiese hecho eso en la década de los 90 o de los 80? La inteligencia artificial no hubiese tenido esa data, porque realmente es la data que aparece en las redes sociales y te hubiese dado una explicación coja, falsa, que no cuadraba. Así que la inteligencia artificial son datos que se acumulan en el Internet, ¿verdad? Dice, precisamente la dificultad de definir a Dios viene también por nuestra absoluta incapacidad para definir lo que es la conciencia cósmica o universal. Bien difícil. Y ahí nos enredamos en las definiciones. Y si tú le preguntas a X filósofo, te va a decir una cosa. Si tú le preguntas a un budista, te va a decir otra cosa. Si tú le preguntas a un judío, te va a decir otra cosa. ¿Verdad? Así que no hay consenso en la definición. Pero al igual que para Dios tenemos rasgos, cualidades, características y pistas para entender, comprender, intentar comprender un poco su esencia, podemos definir esta conciencia cósmica por los efectos que produce. Tú miras el universo y ves la organización y la armonía, incluyendo la ley de destrucción, ¿verdad? Que está allí todo el tiempo cambiando las cosas. Así que nosotros como seres humanos somos imperfectos y no podemos entender realmente lo que es Dios, porque lo vamos a poner como un ser humano. Y vea que algunas religiones te ponen al Dios castigador, ¿verdad? Dios te va a castigar. Esos sismos que ocurrieron, eso te va a castigar, ¿no? Hay que ir un poco más allá, es conocer, porque para tú crear conciencia tienes que conocer, aprender, estudiar. Oye, Ruth, es que si miras la mirilla, la diapositiva anterior, Ajá, te habla de la conciencia. ciencia, Y la siguiente, porque son dos cosas, parece que son iguales, pero no son iguales, ya mismo lo vamos a la explicar. vas a definir. Sí, Ok. es que alguna vez lo escuché y mira, yo no sabía yo decía, porque aquí lo escriben con S y acá no lo tiene, ¿verdad? Son cosas humanas, no es algo, ¿verdad? Dice, una de ellas es la propia alma humana, consecuencia directa de la conciencia universal. Así que tú, espíritu, alma, espíritu encarnado, o sea, llamamos alma humana a ese espíritu encarnado, tú tienes dentro tuyo eso que tú llamas Dios. Y verdad que siempre nos dicen, vamos a hincarnos de rodillas y vamos a clamar al Dios. Arriba, ¿verdad que lo buscas arriba? ¿Cuándo te han enseñado buscarlo adentro? ¿Verdad que no nos enseñan eso? No, hay que ir afuera. Rézale, préndele vela. Y eso está dentro de ti, ¿verdad? Eh, En unos videos que he escuchado dice que el verdadero mensaje de Jesús era eso, que el reino de Dios no era buscarlo afuera, sino buscarlo dentro de ti. Y que la única que alegadamente entendió ese mensaje fue María Magdalena, la única que lo entendió, ¿verdad? La primera vez que lo escuché, lo vi en una película de María Magdalena nueva, es nueva, salió en el 2022 o 23, a raíz de un decreto del Papa Francisco que explicaba que ella nunca fue prostituta. Él quitó trató de quitar, tal vez mucha gente todavía piensa que María Magdalena fue prostituta, pero él hizo un decreto diciendo que la única que había entendido el verdadero mensaje de Jesús era ella. Después lo he escuchado en otros expositores, ¿verdad? No necesariamente espíritas. Habla por el micrófono, Ajá. De mi compañera y yo. Quiere decir que desde María a la mujer o no le creen
O no le dan la posición por ideas Bueno, bien entonces, profundas. Y sí que esta- eso dice claro, de a atrás. esta nueva generación nos toca la equidad del ser humano. Ahora como mujer, yo defiendo a la mujer, pero cuando sea hombre, aunque estoy rodeada de hombres maravillosos, la actitud ahora no es quitarle la autoridad al hombre o zapatearlo, es abrirme a que en alguna ocasión yo voy a volver a ser hombre. Bastante sinvergüenza que fui cuando fui hombre, pues, pero ahora lo reconozco, tengo conciencia de eso, ¿verdad? Así que en eso vamos, en cambiar ese concepto de Dios y mi relación con esa inteligencia o esa conciencia universal. Dice, en este camino de búsqueda de la conciencia universal, donde el ser humano supera la fragilidad de la existencia y se proyecta en la conquista de sí mismo, que no es otra cosa que dominar nuestras tendencias erróneas. Primero aceptar que las tenemos y luego entonces, ¿qué voy a hacer para cambiar? La conquista de sí mismo. Nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿verdad? En el control integral de los pensamientos, ¿verdad? Que hemos dado muchas clases de eso, cómo controlamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y ese es el día a día, la batalla todo el tiempo. Mucha gente tú te la encuentras en la calle y dice, ¿cómo estás? Pues aquí luchando. Esa no es la vida. Nunca dicen, ah, pues aquí viviendo intensamente y aprendiendo. Vamos a contestar así, ¿cómo estás? Muy bien, aquí trabajando mucho para aprender. No, no, como Dios, como yo quiero. Si estoy así es porque yo quiero estar así. Dime, Yolanda. Pero No, no digas así. Yo difiero en la explicación. No es que estén mal, nadie está mal. Todo el mundo- son como que responsabilizamos a Dios de todo lo que Claro, pasa. claro. Y más que hay guerra, Ajá. capturan gente, porque hay hambruna. Y entonces uno no sabe a quién echarle la culpa. Ser humano. Acuérdate que el ser humano egoísta y orgulloso propicia que ocurran esas situaciones. ¿Cuándo lo aprendemos? Cuando el ser humano comienza a ver el horror de la guerra. Pues cuando ha vivido una guerra, hasta que tú no lo vives en carne propia, no lo entiendes. Dios no tiene nada que ver con eso. Así que oremos para la paz de Palestina, de allá de Gaza, hasta que esos seres humanos no aprendan por sí mismos a poder mejorar como seres humanos, no hay oración que valga. Ellos están en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué van a aprender los niños Ok. que se quedan sin madre, sin padre? Bueno, Son el espíritu muere. ¿Cuántos espíritus han muerto en Gaza? Ninguno, no, espíritus. Si el cuerpo físico muere, pero espíritus no. Y la pregunta que yo no tengo la contestación es, ¿por qué a todos ellos le ha tocado vivir esa experiencia dura? por eso, pero, o sea, tú me hablas de aprendizaje, pero yo pienso que aprendizaje puede poner, aprender una anciana que pierde los hijos y pierde Ok. todo. Pregunto, el aprendizaje no es solamente para ellos que están en ese dolor, es para el mundo entero que está mirando y no hacen nada, porque ¿qué le vale a Trump decir? Vamos a hacer un decreto para que acaben la guerra. Eso no es negociación. Se necesita algo más, se necesitan muchas naciones que pongan de su parte para acabar con esa injusticia que está ocurriendo allí. ¿Ve? No decir que Israel es el pueblo sagrado de Dios o el bendecido de Dios. Eso es absurdo, porque eso te da licencia para matar a todo el que encuentras en el camino. Claro, pues entonces nos falta mucho como humanidad. Ahora no tan solo como sociedad, como humanidad. ¿Cómo podemos ayudar? Y de hecho, tú puedes decir, mando ayuda a Gaza, pero ¿qué están haciendo con esa ayuda? La gente va y recibe los alimentos y allí mismo los matan.
O sea, es una cosa horrenda, pero yo no veo que los líderes mundiales realmente estén haciendo gran cosa. Ahí se los dejo, ¿verdad? Entonces sigue diciendo Herculano Pires, dice, de esta manera la muerte libera al ser de las condiciones de la existencia y en él se completa la realidad del ser. Así que son situaciones que les toca vivir y todos ellos reencarnan en ese lugar con un propósito. ¿Cuál es? Yo no sé, pero supongo que están en un proceso para también servir de ejemplo a los demás, que les toque el corazón, que les toque la mente para poderlo lo resolver, ¿verdad? Eso Es un proceso natural, para nosotros es natural, ¿ves? pero eso de la realidad, que podemos, que hay, se va a completar. Una realidad tal vez que ahora mismo no le entiendes. Una vez pasas por ese proceso, y te das cuenta y dices, wow, esto me tocó vivir, yo fui instrumento para que esto sirviera de ejemplo a otros. Solo no es, además de ser un proceso, o sea, es un escalón, Claro, definitivamente. es un escalón, Muchas veces doloroso. porque es para seguir. Claro, claramente que sí. Ahora, ¿qué es conciencia? Conciencia esta sin la S. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Vamos a ver si está en su mente el mismo significado. Dice el autor que es la fuerza, fíjate que ahí no dice energía, dice la fuerza más poderosa del espíritu, conciencia. Así que está en el espíritu. Según Allan Kardec, en ella está esculpida la ley de Dios o la ley natural. Está ahí, dentro, está allí. Para que para de esta forma marcar al ser humano cuál es el camino recto que se debe seguir. Y eso está dentro de mí, eso está inculpido dentro de mí, me corresponde a mí con mi libre albedrío superar todo eso negativo hasta alcanzar el lugar que corresponde, paso a paso, desde que éramos primitivos, ¿verdad? Desde que éramos primitivos, ¿verdad? Así que el camino es arduo. La conciencia guarda, y no es, o sea, yo puedo ubicar mi cerebro aquí adentro, pero ¿dónde ubico la conciencia? Ahí es que viene el detalle. La conciencia está en mi cerebro, es parte del espíritu, está en cada una de mis células, yo no sé, porque es algo abstracto, igual que el amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu amor por ti mismo? ¿Entiendes? Es algo abstracto. Yo entiendo que debe estar en todo nuestro cuerpo espiritual. Yo, de lo que he leído, dice, la conciencia guarda y elabora los registros psíquicos, todas esas experiencias que estamos teniendo, intelectuales y emocionales, a lo largo de las experiencias milenarias del espíritu de cada encarnación. Así que cada encarnación tiene un aprendizaje. No es sumar y restar, ni cálculo, eso no, es todas esas experiencias cuando el espíritu desencarna, se supone que se percate y evalúe toda la encarnación y de ahí concluya, este fue el aprendizaje que tuvo. Sin embargo, no siempre pasa así, porque muchas veces cuando ya he monitoreado espíritu le pregunto, ok, fue terrible lo que te pasó, pero ¿qué aprendiste? Muchas veces ellos por sí mismos no lo saben hacer, a menos que venga un espíritu o su espíritu protector y le aclare, supone que sea el aprendizaje que tuviste. Y eso se va acumulando. La bondad está dentro de nosotros, lo que pasa es que a veces está tan guardada allá adentro que lo que sale es solamente la maldad, ¿verdad? Dice, la conciencia administra, organiza y acumula todas las energías psíquicas depositadas en la mente. Y ahí volvemos, ¿dónde está la mente? No es el cerebro. Ahí es que viene el detalle, no es el cerebro, está en tu mente. ¿Y dónde está la mente? En el espíritu. Es una pregunta, ¿esa mente abarca todo el cuerpo espiritual?
No sé. Se los dejo ahí para que sigan investigando, ¿verdad? Ahora vamos a conciencia versus conciencia. Vamos a ver cuál es la pequeña diferencia. Y esta es cosa humana, ¿ok? No es que ningún espíritu lo haya dicho. Dice, la conciencia es el conocimiento que un individuo tiene que incluye pensamientos, sentimientos y sus actos. Y se supone que ese conocimiento vaya evolucionando en la medida que tú vas teniendo ciertas experiencias, ¿verdad? Acá. Que dale. Como que yo, para mí la conciencia me dice lo que está bien y está mal. Claro, a eso viene ya mismo, sí. Es lo que te naciste con eso, ya eso es parte desde que saliste como principio espiritual, eso está allí. Pero ¿cómo se amplía? Con las experiencias. Pero hablamos a veces, tú dijiste ahorita, de dónde está el amor. Y entonces yo pienso que está en todo. En todo, sí, Porque si pasamos un mal rato con la persona que amamos, nos da dolor de claro, estómago, nos da claro, dolor de cabeza. claro, ¿no? sí. Eso es así, parece que está en el todo ahora. ¿Cómo adquirimos ese conocimiento? Pues que hay que pasar por experiencia. Por ejemplo, se habla de la conciencia sísmica. ¿Lo he escuchado hablar? Conciencia sísmica es, primero, entender que existen unas placas tectónicas que se mueven y producen volcanes y terremotos, y eso es natural. Y nos tocó vivir en un planeta donde las placas tectónicas se mueven. No hay castigos de Dios, no hay nada, estamos ahí. De hecho, en una ocasión leí que si las placas tectónicas no se movieran, la vida del planeta fuera completamente diferente. Así que son necesarias. Conciencia sísmica me dice, cuando ya lo entiendo, que yo debo seleccionar mejor el lugar donde construyo mi casa, porque no es lo mismo a la orilla de la playa, donde hay arena y cuando hay un movimiento, eso se vuelve como agua, arena movediza y el edificio se derrumba o se cae hacia atrás. Conciencia sísmica también me dice que yo soy ingeniero, aprendo y puedo construir edificios que puedan resistir los movimientos como pasa en Japón. Japón tiene el entrecruce de 3 placas tectónicas, así que cuando aquello decide temblar es a lo fuerte, no es ahí un temblorcito de 6.5, no, no, es mucho más. Cuando yo tengo conciencia de cómo manejar mis desperdicios sólidos, fíjate que la mayoría del boricua dice, no, eso yo lo boté, yo no voy a cargar con esa bolsa de basura y la deja tirar en la playa. Conciencia con nuestros desperdicios también te dice que para evitar los lixiviados, lo he escuchado antes, son los chojos de la basura, los apestosos de cuando pasa el camión de la basura sigue chojeando todo aquello apestoso. ¿Qué yo puedo hacer? Algo sencillo, yo enjuago los envases y los tiro a la basura. Si no se pueden reciclar, en Puerto Rico no hay reciclaje ya, para hacer lo menos contaminante posible, porque toda esa contaminación regresa a mí. Eso es conciencia. Conciencia es darme cuenta, pero para eso yo tengo que estudiarlo, aprenderlo, seguir los consejos del que más sabe. Eso es conciencia. O sea, nosotros todos tenemos conciencia. Ahora, tenemos que tener experiencia, ¿verdad? Y en este caso, experiencia humana, donde tenemos dolores o tenemos que hacer sacrificios. Y entonces, en esos movimientos, nosotros vamos pasando por situaciones donde darnos cuenta, ¿ves? Y al darnos cuenta, en esta existencia evitamos, o en la próxima existencia, evitamos eso, pero nunca paramos, porque entonces Claro. la conciencia va a seguir continuamente Ah. creciendo. Darte Es, cuenta, darte cuenta. es como limitada, Claro, pero a base de los siglos o a base de tus encarnaciones, te desarrolla de una manera donde vas a ser mucho te mejor. das cuenta, es el primer paso. El segundo, ¿qué hago para evitar mi sufrimiento? Me sigo dando latigazo y digo, Dios, no me castigues. No, no, ¿qué yo puedo hacer como ser humano? No solamente para mejorarme a mí, sino para mejorar la sociedad en que estoy, ¿verdad? Ahora, también la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos. Cuando tú te miras a un espejo,
tú sabes que eres tú. Ahora, y tú puedes decir, un mono se mira en un espejo, pero ¿sabe qué es él? Un pejito se mira en un espejo y muchas veces pelea consigo mismo en el espejo. No sabe qué es él, ¿verdad? Entonces, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Yo estoy aquí, este es mi pueblo y estas son las cosas que tengo que hacer. Me hice la pregunta, oye, ¿y los demás animales adquirirán conciencia? Buena pregunta, ¿verdad? Se supone que los pejitos vayan evolucionando más, ¿verdad? Se lo dejo ahí. Ahora, cuando hablamos de conciencia, la conciencia se relaciona más, es mucho más que el conocimiento moral y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Mientras que la conciencia con ese se refiere más al conocimiento de sí mismo, del entorno que me rodea, del ambiente que me rodea, incluyendo la percepción y la reflexión. Entonces, cuando tú adquieres que ya no eres tú, es el ambiente que me rodea y entiendo que si hago bien al ambiente, eso repercute bien en mí. Entonces, pregunto, no sé que esa no es la contestación, pero estos desarrolladores de esencia, ¿solamente piensan en el dinero o tienen conciencia con ese de que todo lo que hagas allí repercute en el medio ambiente y eventualmente en las personas? Y ya se han hecho tal vez la pregunta, ¿yo puedo crear un campo de golf en la que no utilice agua? ¿Existe? En Australia yo busqué. Australia porque Australia es bien seco. Australia tiene un sitio que es como una cosa así, que no utilizan agua porque siembran otro tipo de vegetación. Ahora la pregunta es, ¿ese tipo de vegetación se adapta a Puerto Rico? ¿Están ellos conscientes que yo puedo construir sin dañar el hábitat del guabairo, que es el ave que está allí, ¿verdad? ¿Cómo yo evito, siempre va a haber erosión del terreno, pero cómo yo evito que esa erosión llegue al arrecife que hay ahí cerca? Hay conciencia, ¿verdad que no? Sería una ilusión de que se trabajara sustentablemente a favor del medio ambiente. Así que son dos cosas diferentes. Tienen el conocimiento, pero les falta identificarse de el entorno que les rodea, ¿verdad? Pero es que el proyecto parte de la falta de conciencia sin Ciencia, ese, ese es el detalle. porque está Claro, motivado por intereses económicos claro, ajenos al entorno. claro, ¿Eh? Por lo tanto, entran también en claro. inconsciente. Hay que ser consistente para creer conciencia en esa gente, ¿verdad? Y no es así, va más allá, la conciencia va mucho más allá, ¿verdad? Así que la conciencia está dentro de ti, en algún lugar, en la mente, en todo el cuerpo espiritual, lo que sea, ¿verdad? Dice, la conciencia es la fuerza más importante del alma humano, entendiendo que alma humana es espíritu encarnado, la que dirige, sin apenas saberlo, nuestra evolución consciente, la que posee las reglas superiores del progreso del alma en consonancia con las leyes naturales o las leyes de Dios. Esas leyes cósmicas que están allí. Entenderlo te corresponde, aunque todavía te falte por aprender, ¿verdad? Nuestra conciencia progresa al mismo tiempo que nuestra alma inmortal desarrolla las cualidades divinas que de forma latente lleva implícitas. Así que tú tienes dentro un potencial, corresponde a cada uno de nosotros desarrollar ese potencial. ¿Quién te los da? Las experiencias de la vida. Y tú ves que cada vez nacen niños con más conciencia, porque son espíritus viejos que ya aprendieron y que regresan al planeta Tierra a contribuir con sus conocimientos. Cuando esto se produce, el humano vive la abundancia del discernimiento, que es pensar y razonar y reflexionar, ¿verdad? La claridad de la verdad y el sentimiento elevado del amor.
que una conciencia plena lleva aparejado al alcanzar los estados de conciencia elevados en el alma experimenta. Pero hay seres humanos que confunden el amor con el amor de pareja. O sea que a ese ser le falta muchísimo, ¿verdad? Por trabajar. Así que es un largo camino. Tenemos la conciencia allí, es tu fuerza de voluntad la que decides si la desarrollas o no, conscientemente, ¿verdad? Sabiéndolo. La mente, que no es el cerebro, la mente que está en el espíritu, es el instrumento que va captando y archivando las experiencias y vivencias en el inconsciente profundo de la persona. Así que hay otro lugar donde se archivan cosas. ¿Dónde está el inconsciente? No hay un lugar en el cuerpo físico, porque no es tu mente. Los psicólogos, y no sé si los psiquiatras, aquí Nelson me puede ayudar, lo ubican en el cerebro, pero no es el cerebro. En el cerebro tal vez se manifiesta, pero no es ahí que se archiva, ¿verdad? Dice, así los reflejos, automatismos, que es lo ya aprendido, los haces automático, ¿verdad? Y tendencias de vidas anteriores suelen aflorar en nuestro inconsciente en las distintas vidas, condicionándolas. Así que en el libro de los espíritus habla del olvido del pasado. ¿Está bien? No recordamos, ¿verdad? Yo no recuerdo muchas cosas que alegadamente fui, pero hay muchas cosas que están grabadas allí y que van a aflorar en un momento, digamos, de estrés o de alguna situación especial, ¿verdad? Está allí, no se olvidó nada, la experiencia, y especialmente si es un trauma emocional, se quedó allí y se supone que en las próximas encarnaciones lo puedas resolver, aunque no es tan fácil. Hay que trabajar conscientemente sobre eso, ¿verdad? Al pasar, al pensar y sentir, nuestro espíritu crea, ejerce, archiva las energías psíquicas conforme a la naturaleza moral de nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Visualícelo como una cajera, una meta. Allá nos espera eh, el completar todas estas características que me hacen un ser humano, un espíritu especial, ¿verdad? Salimos como espíritus ignorantes, ¿verdad? Y nos queda un gran trayecto para seguir. Dime, Nelson. Ley de destrucción. Pregunta 744. ¿Cuál ha sido el objetivo de la providencia al hacer que la guerra sea necesaria? Ajá. Libertad y progreso. 744A. Si la finalidad de la guerra es alcanzar la libertad, ¿cómo explica que a menudo tenga por objetivo y como resultado la esclavitud? Esclavitud momentánea para cansar a los pueblos y al fin de que llegue más rápido la libertad. En otras palabras, lo que yo entiendo es vivir la experiencia negativa para aprender de esa experiencia negativa, ¿verdad? Básicamente sufrir para que te muevas. Así que es complejo cómo es que tenemos que pasar por esas vivencias que nosotros como espíritus hemos dado, porque dígame, ¿cuándo el planeta Tierra no ha tenido guerra? Siempre, ¿verdad? Siempre. Los otros días yo estaba viendo una serie que es una tragicomedia, de verdad. Me puse a verla porque decía que era una comedia, pero era en los 1300 de la guerra, de la pandemia de la peste bubónica. Y yo, Dios mío, qué cosa tan terrible en esa época que no se sabía que eran bacterias ni nada, ni cómo es que podían tener higiene para no seguir transmitiéndola. Terrible. Miedo a los gatos negros. Ajá. Decían que los gatos negros era quien transmitía la peste. Y no tenía nada que ver con eso. ¿Ves? Eso, aprendizaje, conocimiento, ¿verdad? Que quien transmitía la plaga eran los ratones y mataron los gatos y no había quien matara a los ratones. Entonces ahí quedó a la libre, ¿verdad? Así que el conocimiento te va a ir llevando a esto. Y siempre llega al planeta Tierra un ser inspirado que ayuda, porque dime tú si Luis Pasteur no fue importante para el tratamiento de las enfermedades bacterianas. O sea, él viene con esa
misión de ayudar a la humanidad a trabajar con las bacterias y cómo conseguir los antibióticos. Dime, Nelson. Ok. Estoy de acuerdo. Bueno, la explicación es simple, lo difícil es aceptarla. Porque necesitamos la experiencia, ¿verdad? Dura. Dice, según la inteligencia artificial o los datos que aparecen, la inteligencia artificial es como una calculadora. No se asuste. ¿Verdad que es bueno usar la calculadora? Ya por lo menos yo he perdido. Yo veo a mi pareja sumando de tanto, tanto, tanto sin usar la calculadora. Y yo, ok. Pero es tan fácil. Esto más esto dividir y llegó. Con cuidado, porque no sé si le ha pasado, si la calculadora tiene las baterías medias agotadas, tú dices, Dios, pero ¿y por qué me dio este resultado? Que ese era el problema que yo tenía en la escuela. Yo le permitía usar la calculadora en los laboratorios de biología para que avanzaran. Y me escribían cualquier cosa porque no se daban cuenta que es imposible que te diera ese resultado. Así que con la inteligencia artificial, como quiere el ser humano, tiene que razonar. Él lo que hace es que te resume todo lo que él encuentra en Internet. Eso es todo. A ti te toca leerlo y analizarlo, ¿verdad? Entonces dice, con relación, yo le pregunté según el espiritismo, que entiende por conciencia, y me resumió lo siguiente. Dice, es una cualidad inherente al espíritu, muy cierto. Una especie de sentido interno que guía al individuo hacia el bien o el mal, muy cierto también. Es la facultad que permite al espíritu discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Es a través de la conciencia que el espíritu experimenta remordimiento por las malas acciones y satisfacción por las buenas. La conciencia evoluciona a medida que el espíritu se desarrolla y aprende a través de sus experiencias, tanto en la vida terrenal como en la espiritual. O sea que es un proceso. Se fortalece y se refina a través de la educación, la reflexión y la práctica de los valores morales. Dicho así, es bonito, pero qué tal si naciste en la Edad Media, en la edad del oscurantismo, que todo era pecado y no te dejaban ni siquiera pensar? Que si tú decías, no, el sol es el centro de nuestro sistema solar y los demás planetas giran, eso le costó la vida a Galileo, ¿entiendes? Porque está restringido, porque lo que está mal y lo que está bien está dirigido en muchas ocasiones por la religión. Y ahí es que viene el problema. Cuando hay una mente que te quiere controlar el libre albedrío de pensar. Y hemos estado muchos siglos en eso. Ahora te corresponde usar ese libre albedrío y ese pensamiento para el bien común. Dice, sigue diciendo lo de la inteligencia artificial. Dice, en el espiritismo, el inconsciente se considera una parte más amplia del ser, que incluye tantos aspectos emocionales y mentales, no conscientes como la dimensión espiritual del individuo conectada con su pasado y su futuro como espíritu. Quiere decir que en algún lugar de tu cuerpo espiritual están archivadas unas experiencias. Están ahí, que afloran en cualquier momento, ¿verdad? Ay, no fui yo, lo hice sin pensar. Ese es tu inconsciente, porque es como un resguardo que tenemos allí, ¿verdad? Igual que puede ser algo positivo, como por ejemplo el niño en estos días salió que salvó a un montón de personas, ahora no recuerdo cuál fue la noticia, pero el niño actuó como si fuera un adulto, creo que fueron en las crecientes de la inundación en Texas. El niño salió y salvó a todo el mundo. ¿Cómo ese nene sabía? Está ahí dentro de sí, eso está aprendido, ¿verdad? Dice, el inconsciente es un reservorio de experiencias, aprendizajes y potencialidades que influyen en la vida presente. Así que eso está allí, eso se aprendió, está allí. Pueden manifestarse a través de la mediunidad, los sueños, las intuiciones y otras formas de comunicación con el mundo espiritual. Tú dices, soñé esto.
¿De dónde salen? Yo no sé si es verdad, pero una vez yo leí que los sueños en blanco y negro es el inconsciente y los sueños en color, me escogían esto y los sueños en colores es el presente, no sé. Pero eso está allí y eso se va a reflejar, ¿verdad? En las experiencias que tienes. Y es el inconsciente. Esa es otra de las palabras que tenemos dificultad porque el psicoanálisis de Freud lo pone de una manera diferente, ¿verdad? Así que usamos una palabra del psicoanálisis con otra perspectiva más amplia. El inconsciente actual o psicológico, el autor lo define como psicológico. Se almacenan recuerdos, emociones y experiencias reprimidas. Quiere decir que el actual es a la hora desde que estabas en el vientre materno, escuchando la voz de tus papás, reconociendo o sintiendo el rechazo o la bienvenida que se le da a ese bebé. Eso está ahí guardado. Pero ¿tú recuerdas lo que pasó contigo antes de los 4 años? Eso todo está allí. El problema es que de niño uno no razona, uno solamente observa y siente, y tal vez una experiencia negativa la hace peor. Eso está guardadito allí. Hay unos que le llaman el inconsciente actual. Está guardado allí, en cualquier momento puede aflorar, ¿verdad? Eso está ahí reprimido, no se expresa constantemente. En el periespíritu se alberga información y tendencias inconscientes. Así que si en el inconsciente se alberga información, en el consciente también está en el periespíritu. Yo concluyo de esa manera. Eso no está perdido por ahí, sino forma parte del cuerpo espiritual. De hecho, otras filosofías, y la clase que dio Camilo los otros días, habla de un cuerpo mental, pero es parte del periespíritu, ¿verdad? Así que eso es parte de eso. Dice, el inconsciente pasado o espiritual, porque tú has tenido muchas existencias y en cada existencia se guarda una información. Mucha de esa información que se guarda no se procesó correctamente porque en aquel momento tú sentiste que te humillaron, que te doblegaron, que te faltaron el respeto, que te maltrataron, que fueron injustos contigo y toda esa carga emocional está en ti y aflora fácilmente. No ocurrió en tu niñez, ni cuando estabas en el vientre materno, ocurrió todavía mucho más atrás. Y el propósito de cada encarnación es sanar al espíritu, ¿verdad? Dice, el inconsciente pasado o espiritual es la dimensión del inconsciente donde ocurre la conexión del individuo con su propia esencia espiritual, lo que realmente somos, y con el mundo espiritual. Ahí está guardado todo ese bagaje, donde incluye virtudes alcanzadas, nadie te las regaló, son virtudes alcanzadas y defectos de carácter que todavía nos toca reparar o mejorar. Todo eso está archivado allí, ¿verdad? Siempre que tenga una carga emocional fuerte, se va a guardar tal vez de una manera que no es la correcta, ¿verdad? Dice, incluye la memoria de vidas pasadas, el aprendizaje de experiencias evolutivas y las tendencias y predisposiciones que el espíritu trae consigo. Y eso nos hace ser individuales. Tú eres tú y las condiciones en que te fuiste experimentando todas esas experiencias. Que puede que tengamos cosas en común, porque tal vez aquí habrá mucha gente que los quemaron en la hoguera por ser mediums, ¿verdad? Muchas de esas experiencias. Dice, puede manifestarse en intuiciones. Tú sabes que está, pero no tienes la certeza. Dentro de tu fuero interno, tú sabes que es así, ¿verdad? Pero si te toca explicárselo a otro, tal vez logras explicarlo. Sueños premonitorios. Eres tú mismo hablando contigo mismo, ¿verdad? Inclinaciones morales y patrones de comportamiento.
Así que lo que eres tú lo define todo ese bagaje de experiencias hasta llegar aquí, a la hora, ¿verdad? No creas que Jesús nació bueno, ojo, ser humano que pasó por muchas experiencias hasta aceptar esa experiencia de venir a dar un mensaje que la mayoría de la gente no entendió. No la podemos tener con nosotros ¿verdad? En la existencia, porque venimos con limitaciones de pensamiento y sentimiento. Claro, Entonces, eso nos ayuda a tener una experiencia en específica y poder trabajar con ella, y al mismo tiempo creamos conciencia, ¿ves? En que me conviene o no me conviene. Y al ser que no me conviene, pues trato de hacer lo mejor que yo pueda, dentro de mis capacidades. Claro. Y ahí vamos desarrollando para las próximas existencias. claro. Pero es bien difícil si yo pienso que este castigo me lo mandó Dios porque me lo merezco, ¿verdad? Es bien difícil. Porque entonces yo, oye, porque a mí no y a ti sí, ¿entiendes? Sufro más de la cuenta. Cuando yo admito que fue mi responsabilidad, no libero, ¿ves? Y ahí tú tienes cosas que pasan, ¿ves? Después que Laude dio aquella clase de la intuición versus la inteligencia, ¿se acuerda? En esa semana, ¿cuántas cosas pasaron que uno se pregunta, obvio, ¿qué está actuando allí? El instinto animal. Cuando vas y matas a otro sin haber trabajado la situación con mediadores y con cosas, ¿verdad? Así que Puerto Rico más bien está viviendo instintivamente como los animales, no razonando, no con conciencia. Obvio, eso es así. Muchos animales actúan diferente al ser humano, ¿verdad? Dice, Andrea de los Santos, que es brasileño psiquiatra, ¿verdad? En su libro Energías del Psiquismo, explica que el inconsciente actual es donde se forman la mayoría de los conflictos y complejos venidos del exterior, conscientemente. ¿Ves? Llegaste a la escuela, qué sé yo, tus orejas eran diferentes y te pusieron un mote y te molestaron. Qué sé yo, que eras más pequeño de lo normal y te pusieron el mote de enano, el enano, o el flaco, o el jorobado, o el tuerto. La diferencia de hoy día es que ese bullying no termina a las 3 de la tarde cuando se termina la escuela. Es todo el tiempo porque las redes sociales tienen esa desventaja que anónimamente te insultan y si tú no tienes un control emocional, te vas por el chorro. Esa es la desventaja, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos con nuestros nietos, en mi caso, para evitar que se influyan tanto por ese bullying que siempre ha existido, ¿verdad? Y ese es el inconsciente actual, pero comienza desde el vientre materno. ¿Cuándo ustedes le dijeron que tenían que incluso tener vibraciones de amor hacia ese bebé que iban a nacer y tratar de evitar corajes y malos ratos? Eso lo sé yo ahora. A eso yo lo aprendí ahora. Pobre Khalil y pobre. Pero salió bastante bien, ¿verdad? Así que dice. Estos posteriormente pueden desarrollarse como neurosis y enfermedades psicosomáticas por haber sido energías desagradables reprimidas en el umbral de la conciencia, ¿verdad? Y tú dices, ¿cuántas enfermedades que van al médico y no encuentran nada? Está en su mente. ¿Cómo se trabaja con eso? Pues diferente, ¿verdad? Que por lo general hacen los psiquiatras o los dan medicamentos para ahogar esa neurosis o esa psicosis, ¿verdad? No se trabaja con el problema. No obstante, las energías constructivas y benéficas del consciente son absorbidas por esta zona del inconsciente y llevadas en su totalidad hacia departamentos más profundos de la psique, que es la mente. Él es un poco complejo, es psiquiatra, lo explica como un psiquiatra. Pero básicamente todo lo que ocurre queda guardado, las cosas buenas y también las cosas negativas. Andrea de los Santos explica que la conciencia desarrolla acciones que posteriormente reprueba por ser perjudiciales y por eso procura expurgarlas. En otras palabras, actuamos, ya bien sea por impulso,
pero luego nos sentamos a reflexionar y vemos que haber matado a aquel no era lo correcto. Y ahí viene el remordimiento. Pero como la justicia divina es tal, creó la ley de reencarnación para que tú puedas reparar y te presentan el plan. Dice, sí acepto, yo quiero reparar el daño que hice, ¿verdad? Así que es todo una responsabilidad por nuestros actos y por haber aceptado, ¿verdad? Unas experiencias para poder reparar. Y no es fácil, ¿verdad? Si no se neutralizan por actos constructivos, que eso es lo que se supone que ocurre en las encarnaciones, de potencial opuesto, ¿verdad? Fuiste avaricioso, pero ahora eres desprendido. Fuiste orgulloso y soberbio, pero ahora eres humilde, es lo opuesto. ¿Cómo lo trabajamos, verdad? El camino que queda es hacia adentro, ¿verdad? Hacia capas más profundas del inconsciente, el cual absorbe la energía enferma y la exterioriza para que provoque un equilibrio por medio del sufrimiento. No es que Dios quiere que sufras, es la manera como se comporta el espíritu, ¿verdad? Porque muchas veces te dan la opción. Tienes dos opciones. O te vas por el camino más largo y más arduo de ayudar a los demás, o aceptas tener esta experiencia dolorosa que se refleja en tu cuerpo físico. Por lo general los espíritus aceptan esa porque es más fácil o menos retante o de menos trabajo, qué sé yo, no sé. Pero hay muchas maneras de tú reparar ese sufrimiento. Eso dice Andrés de los Santos, brasileño espírita, todavía está vivo, ¿verdad? Sí. Dice, explica Lledó que a pesar de todos los estudios científicos realizados para explicar la conciencia, no existen hipótesis, posibles contestaciones, ni teorías, explicaciones. Una teoría es una explicación coherente que explique al día de hoy cuál es el origen de la conciencia y cómo aparece, ¿verdad? Estudios científicos. El espiritismo lo explica de una manera diferente. Una definición sobre las facultades de la conciencia podría ser el siguiente, dice él. Es la capacidad de tener experiencias interiores que no se limita a los seres humanos y es universal. O sea, todos los seres del universo, no solamente los humanos, cualquier otro ser extraterrestre que exista en ese inmenso universo, ¿verdad? No solamente los humanos. Y no sé si los demás animales del planeta, ahí se lo dejo para que busquen, no sé. Dice, entre los tipos de conciencia se distinguen tres especialmente definidos. ¿Cuáles son estos tres? Una conciencia primaria, otra humana y una tercera que podemos definir como universal. La conciencia primaria es aquella que podemos distinguir en los animales y plantas, reinos inferiores de la naturaleza, pero que poseen su propio grado de conciencia. Así que él trae la idea de que las plantas tienen un nivel de conciencia igual que los animales, igual que los hongos, igual que los otros reinos de la naturaleza, ¿verdad? Que actúa. Dice, las plantas tienen la capacidad sensorial y experiencias que modifican su conducta en relación a pulsiones exteriores que la afectan, como es el clima, la temperatura, la humedad, la fotosíntesis. Así que con este cambio climático vemos que para que las plantas se puedan adaptar, tiene que haber un cambio, tiene que haber una respuesta del medio ambiente, pero con conciencia primaria, que es lo más básico, ¿verdad? Intercambian también información a través de las raíces. Dice, en los animales cuya conciencia primitiva está perfectamente ligada a su instinto de conservación y a las emociones que sienten como tristeza, alegría, miedo y angustia. ¿En qué etapa tú estás? ¿En el animal como el pejito, el gatito, el mono, el gorila, o vas un poquito más allá, ¿verdad? Así que esa conciencia está allí. Dice, en los animales superiores, como el ser humano, ¿verdad? Se observa no solo la reacción instintiva
y los automatismos biológicos propios de cada especie, sino también un cierto grado de cognición, o sea, de conocimiento o pensamiento discontinuo que los eleva por encima de los otros animales más primitivos en el camino evolutivo. Así que, ¿en qué tú estás ahora mismo? ¿Eres un animal superior con pensamiento discontinuo? O sea, no es un pensamiento continuo, o eres un animal superior con un pensamiento continuo, con una conciencia que respeta el medio ambiente. No me tienen que contestar esa. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Estamos en instinto o en qué estamos? ¿Verdad? Dice, en el ser humano la distinción llega con la autoconciencia. Ok, ya yo sé que soy un espíritu, ya yo conozco las leyes, cómo actúo en el planeta y cómo lo pongo en acción y cómo educo a los otros, no con palabras, sino con acciones. Esa es la mejor manera de educar, tú ser el ejemplo de otro, ¿verdad? El ser humano es un ser individual y consciente de sí mismo, se supone, ¿verdad? Lo que le permite no solo dirigirse por el instinto, sino pensar en sí mismo sobre sus propios pensamientos, ser capaz de usar el libre albedrío y modificar los automatismos, los impulsos, los hábitos adquiridos y otros tantos rasgos que construyen el carácter y temperamento de la persona. Ya yo sé quién soy. En esta madrugada yo estaba escuchando algo de si de verdad sabemos hidratarnos. Y yo, pues no sabemos, no, porque no es solamente tomar agua, ¿verdad? Entonces, a un nivel de consciente de ser humano, yo busco la información dada por expertos, no por cualquier tonto que diga qué cosa en internet. Tengo conciencia y uso mi libre albedrío con conciencia, ¿verdad? Tengo que cambiar hábitos, los cambio, ¿verdad? Tengo que cambiar automatismo, los cambio, porque en eso consiste el aprendizaje, ¿verdad? De esta forma se puede modificar la conducta siendo conscientes de las experiencias internas y externas que vivimos a fin de conducirnos conscientemente por la vida. Y eso es uno de los cambios que se espera cuando tú adquieres conocimiento, que no te quedas con ese conocimiento, lo compartes y contribuyes a que la humanidad cambie. ¿En qué estatus estamos? Viviendo como animales superiores, pero animales al fin. Pues ahí, Ah, ahí está el problema del ser humano, ahí está el problema de nosotros. claro, Ese es el problema de nosotros porque tenemos claro. muchas cosas y no sabemos cómo ubicarnos o cómo poder trabajar con eso. En ¿Eh? eso vamos. Ahí, Nos, ahí, ahí radica nos cuesta mucho más evolución, que las plantas y los animales. la evolución, ¿verdad? Dice, la diferencia entre los animales y el humano viene dada por el elemento que nos diferencia de ellos y que no es otra cosa que el alma inmortal, que posee la chispa de conciencia. ¿De dónde sale esa chispa? De ese universo, de esa conciencia universal, de ese Dios, si lo quieres llamar así, ¿verdad? Para poder desarrollar las cualidades latentes, que sí que están dentro de ti, que lleva internamente y que mediante el transcurso de la evolución. Así que tenemos en nosotros mismos la capacidad. ¿A quién corresponde desarrollarla? A nosotros. No es a Dios, a nosotros, ¿verdad? No es que si Dios quiere, Dios. Flavio siempre dice, Dios siempre quiere. ¿Y qué quieres tú? ¿Verdad? Dice, a lo largo de muchas encarnaciones se ha de llegar a la perfección relativa, porque tampoco tenemos perfección, tampoco hay, porque siempre hay que seguir aprendiendo, que nos espera como espíritus inmortales. Que sí que cuando, en una ocasión Flavio dijo, cuando ya sepamos todo, ahora nos dan la segunda parte. Así que nunca lo vamos a saber todo, siempre es continuo aprendizaje. El espíritu inmortal, impulsado por la conciencia cósmica, eso que llamamos Dios, origen de todo lo que existe, se dirige a sublimación con ella misma
mediante la epopeya del desarrollo infinito e individual de las cualidades divinas y del libre albedrío que el sumo hacedor colocó en ti, adentro de ti, contigo. Tienes algo dentro, no lo busques afuera, eres tú contigo mismo, despertando, haciendo cosas, ¿verdad? Así que impulsado por esa conciencia cósmica que está dentro de ti. Lo bueno o lo malo que hay en ti está dentro de ti. Nadie te hizo malo. Está allí. Nadie te hizo bueno. Está allí. No, no existe. Dice, entonces, ¿qué es la conciencia universal? Así voy. Ese primer párrafo no me es claro. La diferencia entre los animales y el humano viene dada por el elemento que nos diferencia de ellos y que no es otra cosa que el alma inmortal que posee la chispa de la conciencia. O sea, desde el momento en que surge el principio espiritual, ese, esa combinación del principio espiritual con el principio material entra en un proceso de acumular conocimiento y va creando un perispíritu. La diferencia que está en la diapositiva anterior es si hay un pensamiento continuo o hay un pensamiento en cuantos. ¿Cuándo adquirimos ese pensamiento continuo? Cuando se convierte entonces lo que llamamos espíritu. Quiere decir que el ser humano primitivo, vamos a repetir, primitivo, siendo neandertales, Ajá. que estuvieron miles y miles de años en el planeta Tierra, llegó un punto en que adquirió esa conciencia, porque se han encontrado restos fósiles en las cuevas de seres humanos que para haber vivido mucho tiempo tuvo que haber habido otro que lo ayudara porque se rompió la pierna, el fémur, y cuando se te rompía el fémur era muerte segura. Así que hubo alguien que despertó y ayudó a ese otro. Ahí yo entiendo que comienza ese sentimiento de conciencia, de ir más allá, ¿verdad? De lo que es el grupo, la sociedad. Pero no todos los grupos han evolucionado igual, ¿verdad? Pero el punto que va ahí es el alma inmortal, o sea, el alma que se incorpora como parte de ese proceso evolutivo, de ese principio inteligente, es inmortal desde ese momento. Claro, sí. O Yo sea, entiendo que sí. Sí, lo que ha cambiado es que el pensamiento continuo o sea, el que el es activo. discontinuo es continuo. Ajá, porque nuestros compañeros animales poseen en algún grado conciencia, Ujú, pero como su pensamiento no es continuo, pues entonces no pueden elaborar ese reconocimiento de sí mismo. Algunos lo tienen, claro. pero no todos. Porque actúan instintivamente. Son ¿Ves? movidos más por el instinto que por el razonamiento de lo que están haciendo. Porque cuando yo llevo comida a las gallinitas, que yo juro que me aman, porque ellas vienen cogiendo. No, ellas no vienen por mí, vienen por la comida. No, no, bueno, no sé. Dice, a lo largo de muchas encarnaciones se ha de llegar a la perfección relativa que nos espera como espíritus inmortales. A eso lo vimos. Ok. Ay, mm. Dice, resumiendo, ¿qué es eso de la conciencia universal? Se trata de un concepto que emana de corrientes filosóficas y espirituales, también científicas. O sea, es bien amplio, ¿verdad? Se refiere a la idea de que existe una mente cósmica universal que subyace en todo el universo y que todo lo que existe está conectado a través de esa mente. Todos somos uno. ¿Cómo llegamos a ese todo de una mentalidad diferente? ¿Verdad? Ahí es que está el reto, ¿verdad? Dice, puede definirse como la mente creadora. Esta mente cósmica se considera la fuente de la inteligencia y la creatividad en el universo y se cree que influye en todos los aspectos de la realidad. Así que es todo, ¿verdad?
cuando lo estaba haciendo el ejercicio, pienso, es lo mismo que se explica en el libro de los espíritus de fluido cósmico universal. En el libro del espíritu habla del fluido cósmico universal. ¿Es lo mismo que conciencia universal? ¿O va más allá? Porque también hay controversia con esa palabra fluido. Esa es otra cosa. Dime, Nelson. Por eso. Hay muchas definiciones para una misma cosa, así que dice, la conciencia cósmica se refiere a un estado de conciencia expandida en el que uno se siente conectado con el universo, tú con el universo, con eso que la gente entiende que es Dios, ¿verdad? Esta trasciende los límites individuales y permite experimentar una profunda unión con todo lo que nos rodea. La conciencia humana es creada por el tercer tipo de conciencia, que es la conciencia universal o cósmica, ¿verdad? Así que dentro de ti está esa chispa que proviene de aquello que no tiene forma, porque ni la conciencia ni la inteligencia tienen una forma específica, existe, ¿verdad? Está ahí dentro de ti. La conciencia cósmica que impregna e impulsa toda la realidad y el universo físico y espiritual de donde procede todo lo que existe. Y los seres humanos todos desde un inicio sienten dentro de sí que hay algo más. Mira todas las culturas. No hay ninguna me corrigen, yo creo que no hay ninguna cultura atea en sí. Siempre ellos buscan que hay algo más y le ponen nombre a esos dioses, unos más sofisticados que otros, pero siempre ha habido ese conocimiento de que existe algo más, ¿verdad? Toda la creación que podamos contemplar o imaginar tiene un solo origen, Dios. El problema con la palabra es ¿cuál Dios? ¿El Dios judío? ¿El Dios budista? Porque son diferentes los conceptos, ¿verdad? Cuando me hablan de Jehová, para mí, yo digo Dios, Jehová es un Dios cruel, sí, cruel, ¿entiendes? Entonces, o esa es la manera que tienen esos seres humanos para justificar matar a otros, ¿verdad? Dice, fíjate las características que le brindan, ¿verdad? Dice, eterno, atemporal, no hay tiempo y espacio, no hay un tiempo, no es espacial, ¿verdad? No es como el ser humano que vive cada existencia en un tiempo y en un espacio. Omnipotente, omnisciente, único, justo y soberanamente bueno. Indirectamente también, por menos que digan, ahí le estás atribuyendo también características humanas. Eso a mí me choca porque no es humano, ¿entienden? Pero así lo explicaron en el libro de los espíritus, ¿verdad? Aunque definir a Dios es limitarlo, puesto que no tenemos capacidad de comprenderlo todavía. ¿Cuándo lo vamos a comprender? Habrá un momento. Dentro de nuestra larga vida, habrá un momento que comprendamos a Dios. ¿O qué es Dios? Entonces, eso dice que nosotros en estos momentos y específicamente en este planeta no tenemos la capacidad ni las palabras exactas para definir lo que estamos estudiando. O sea que todavía nos falta muchísimo. Mucho. Y entonces, pues lo que vamos a hacer es que vamos a estar Por eso. tratando de inventar, como la el- ciencia descubre algo, le dan un nombre, un apellido, qué sé yo, luego lo sigue estudiando y se dan cuenta que eso no era otra cosa. Pero no O me sea han, que sigue incrementando, no sigue. me han contestado la pregunta. ¿Llegaremos en algún momento a entender lo que es Dios? ¿Cuándo? Pero me parece que estamos entrando en arenas movedizas, porque cuando hablamos de mente universal, es algo que acumula conocimiento. Ajá. Y acumular conocimiento es el principio de la evolución. Y estaríamos diciendo que esa Que conciencia evoluciona. universal evoluciona. Claro. Igual que la conciencia, acumula conocimiento, por eso se expande. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso. O sea, Que no, no podemos
No O tenemos sea, una palabra correcta, no hay una palabra correcta ni un entendimiento. Pensaba que me iban a decir cuando lleguemos a espíritus puros. Nos queda, pero llegaremos algún día, ¿no? bueno, lo que pasa es que hay dos filosofías y la espírita promueve que el espíritu sigue evolucionando hasta llegar al espíritu puro, ahí comprende lo que es Dios y hasta ahí llega. Y ya. ¿Ves? Y es un Y- compañero de Dios, pero Dios es Pero ahí único. es que le toca trabajar. Ahí No, es que le pero es toca que trabajar. Dios es único. Por, ¿Cómo e- va a tener compañero? por eso. Pues no tenemos una idea clara. No Estamos en hay arenas manera. movedizas, que hay que tener Sí. mucho cuidado. Dice, el alma es en esencia individualidad, trascendencia y conciencia de sí misma. Dime, Yolanda, atrás. Perdón. Eh, que volvemos a lo mismo. Si dice que es justo y soberanamente bueno, y habíamos hablado de que la guerra, Dios no tiene nada que ver en eso, pues entonces, Sí, por eso dice que es difícil describirlo. No hay palabras. Y eso aparece en el libro de los espíritus, ¿verdad? Lo estoy trayendo para analizar y llegar a la conclusión, como dice Roberto, estamos en pamper en ese conocimiento, ¿verdad? Dice, no te escucho nada, yo estoy media sorda y no es por la edad. Pégate el micrófono. La interdependencia existe. Una cosa pasa por otra. Esto es Claro, así porque aquello fue así. claro, Y porque aquello fue así, esto es así. claro, Entonces, es una interdependencia. No tiene nada que ver con Dios. claro. Ley de causa y efecto. Aparte que nosotros no entendemos ni No lo sabemos qué es Dios. entendemos. Ahí llegamos a esa conclusión. No lo entendemos y las cosas ocurren porque existe la ley de causa y efecto. Ocurre esto porque ocurrió esto antes, ¿verdad? Así que, así que estamos en ese proceso. Dice, el progreso y el crecimiento del alma es inevitable e incomprensible sin el crecimiento de la conciencia. Así que la humanidad ha cambiado porque no somos los mismos neandertales de aquella época. Hemos adquirido conocimiento. Se espera que usemos todo ese conocimiento no para el bien único de cada país, sino para el bien universal. Tanto es así que el crecimiento consciente del alma no solo produce un adelanto de la misma, sino el aumento de sus capacidades conscientes, llevando al espíritu a la percepción y captación de estados de conciencia superiores que afloran como consecuencia de la depuración del alma. Así que al planeta Tierra, claro, al planeta Tierra han llegado muchos espíritus con misiones especiales y muchos de ellos lo han logrado, han trascendido un poco más alto, pero todavía le queda mucho por hacer. Hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Esas dimensiones de conciencia que sobreviven de forma natural con el desarrollo y evolución del espíritu no son otra cosa que los estadios primarios de la conciencia cósmica que están al alcance de aquellos que buscan la autorrealización y la felicidad mediante el desarrollo de las cualidades superiores. Y estamos en esa no luchando, no estamos luchando, estamos aprendiendo a ser mejores espíritus, ¿verdad? Porque luchar es como caerle arriba a alguien y darle puño, ¿no? ¿Verdad? Hay que cambiar esa palabra por otra. Dice, son virtudes superiores que sitúan al ser humano en el camino correcto del acercamiento a esta inteligencia suprema y mediante las que vamos conectando con mayor facilidad con el pensamiento cósmico, sintiéndonos vinculados, amados, protegidos y amparados por la fuerza del universo, que es el impulso de la conciencia universal, que es el amor divino. Y yo creo que es el amor, esa fuerza o esa cohesión de las cosas es el amor bien entendido, no el amor material, terrenal, es algo que va mucho más allá que todo eso, ¿verdad? Este es el auténtico impulso de la conciencia cósmica que permea todo el cosmos, lo físico y lo espiritual. Es la energía
Alguien mencionó al principio la palabra energía, ¿verdad? Es la energía que impulsa lo macro, que es lo grande, las constelaciones, las galaxias, los planetas, las humanidades, seres vivos, etcétera, y lo micro, que son las partículas más pequeñas, como es el átomo y todas esas partículas nuevas que ha descubierto la física cuántica, subatómicas, ¿verdad? Todo está conectado. La relación entre la conciencia individual y la conciencia cósmica es total, estando la primera destinada a la identificación con la segunda, que es la conciencia. Se espera que el ser humano aprenda y tenga el conocimiento para poder conectarse con ese todo. Uy, que mucho nos falta, ¿verdad? Dice, la conciencia cósmica es la marca más poderosa de Dios en su obra. ¿Qué es lo que ella dice? No podemos describirlo, pero vemos el universo y cómo funciona. Una conciencia que permite al ser humano ir paso a paso comprendiendo la obra divina, ya que el alma misma posee en su interior esa chispa divina. Dentro de ti está, tienes que accesar a eso, ¿verdad? Esa chispa divina que es la conciencia individual, que no es otra cosa que parte de la conciencia universal y superior pendiente de desarrollar. Había una vez no sé si se acuerda, una, no vamos a llamar oración, una reflexión que se decía, yo creo que era en Amor al Bien, que decía que Dios es parte de mí. ¿Te acuerdas de eso? Dios está en mí como yo estoy en Él. Como que eso que está allí está dentro de mí y me toca a mí, me corresponde averiguar qué es eso, ¿verdad? La filosofía espírita concede especial importancia a la conciencia, pues esta acompaña la evolución espiritual del ser desde los primeros estadios evolutivos, que es el principio inteligente, creciendo en inteligencia y moral, archivando todas las experiencias y percepciones a lo largo de las distintas vidas que la reencarnación permite al espíritu. La conciencia no actúa solo como una fuerza o como un gran ordenador que graba en la memoria inconsciente del ser su trayectoria inmortal, sino que es fundamental su función como guía principal del progreso espiritual del ser humano hacia la eternidad. Eso que está guardado allí es el impulso para mejorar. Y entre todos tenemos que mejorar la humanidad. ¿De qué vale que uno solo de nosotros alcance un nivel más alto si los demás están todos juntos? A eso se refiere, ¿verdad? Y volvemos a repetir al final, ¿dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Para mí, en todo el cuerpo espiritual. Eso aparece en el ítem 621 del Libro de los Espíritus. ¿Y qué dice Víctor Hugo, escritor francés, que era espiritista? Digo, no sé si era espiritista, pero conocía de estos temas. Dice, la conciencia es la presencia de Dios en el hombre. Ahora lo cambiamos a ser humano, porque tenemos mayor conciencia de lo que es el ser humano. En aquella época todo se hablaba del hombre, ahora es ser humano porque incluye a toda la humanidad. Eso está allí. Así que cuando te sientes a reflexionar por las noches, a conectarte con esa divinidad, eres tú con ellos, con el sentimiento de agradecimiento, no las palabras no están importantes, es sentimiento de agradecimiento. Y los buenos espíritus se acercan porque estás conectándote con eso que está dentro de ti. Yo espero que hayan entendido, pero esa es la semilla para que sigan investigando, porque necesitamos ser libre pensadores. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Dime, Roberto. Dime, Roberto. Sí, entonces lo que yo pienso es que en estos momentos somos individuales en nuestros pensamientos, somos individuales en nuestros sentimientos. Según vayamos progresando en el progreso, entonces lo que llamamos que seremos una totalidad es porque tenemos una conciencia ya todos De todo. de todo. Ese es el reto que tenemos como humanidad. Y por Que en eso, vez de pensar individual, se piensa en colectivo.
Y por eso que en la casa de Dios hay diferentes moradas, distintos niveles de conciencia, donde luego yo llegaré a donde está aquello. Pero vamos a llegar, no te preocupes. Ay, ay. Vamos a llegar. Cierra de una vez, o tú quieres cerrar. Ah, Yolanda, dime. Que entonces en la conciencia entonces nos sentimos mal porque hicimos algo malo. Claro, Entonces no nos lo perdonamos y ahí acabamos. seguro. Tienes que perdonar y perdonarte. Pero no solamente es perdonar y perdonarte, es ahora qué voy a hacer para reparar eso que hice. Que el camino más arduo, entiendo yo, es cuando, por ejemplo, fui violador de niños en un pasado, pues ahora me corresponde trabajar con eso, o sea, bregar con los niños y educar a una población de por qué eso es incorrecto. Me va a tomar mucho tiempo, pero lo puedo hacer. Bueno, pues cierra. Gracias por estar. Yo que vine perdido, no me hubiera quedado. No, mentira. Qué bueno la clase de hoy. Bueno, vamos a cerrar como de costumbre, ¿verdad? Yo me digo lo mismo, agradeciendo a ustedes la presencia y la presencia también de los hermanos espirituales, que son muchos también que vienen aquí a adiestrarse y a coger conciencia. Así que agradeciendo a todos ustedes por la presencia, damos por terminado la clase de hoy, agradecidos de Ruth también por la clase tan buena y a aquellos que también que se encuentran en internet, también bienvenidos, que sigamos haciendo estos ejercicios de crear conciencia. Así que la clase queda cerrada y como siempre digo también que al sitio donde vayamos, por las personas que podemos impactar, lo hagamos con este conocimiento que tenemos de luz de aquí de los estudios del centro. Así que gracias a todos.